ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el contraalmirante Antonio Vildoso Concha. Soy el director de Intereses Marítimos y quiero darles la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias que está programado a lo largo de estos meses. Un saludo cordial también de parte del Comandante General de la Marina. El tema del día de hoy es un conversatorio con dos panelistas que van a tocar el tema de los 200 años del arribo de la Expedición Libertadora al Perú. Es el bicentenario, el tema es sumamente interesante y durante 45 a 60 minutos vamos a poder escuchar al contraalmirante Francisco Yávar Acuña, director del Museo Naval del Perú, y al capitán de corbeta Michel Laguerre-Kleiman, que forma parte de la dotación de la Dirección de Intereses Marítimos, quienes tratarán el tema alrededor de dos puntos principales. El primero es que el auditorio entienda el contexto y la razón de qué tipo de unidades navales son las que participaron en esta expedición libertadora, qué tipo de buques son los que se contaba en la época, cómo se conformó y cómo fue este arribo y fondeado frente a Paracas un 7 de septiembre, un día como hoy, un desembarco el día de mañana. Posteriormente a ello, van a tratar también los panelistas el tema un poco de la situación y la coyuntura que se venía dando tanto en el Virreinato del Perú como en las huestes que formaron la expedición libertadora del general don José de San Martín. Van a concluir la parte de la conferencia con reflexiones finales referente a estos temas. Agradecer la presencia de todos ustedes. Por favor, aquellos que tienen su audio activado, los invito a desactivarlo para poder escuchar con tranquilidad a los panelistas. Al término del conversatorio, a través del chat, podrán repetir las preguntas correspondientes, las cuales van a ser moderadas por el capitán de navío Marco Arancibia, que también forma parte de la Dirección de Intereses Marítimos. Un saludo cordial a nuestros hermanos de Argentina a través de la Escuela Superior de Guerra y también de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Dejo con ustedes al contraalmirante Francisco Yávar y al capitán de corbeta Michel Laguerre. Feliz cumpleaños, Michel. Bienvenidos. Muchas gracias, almirante Vildoso. Quisiera comenzar mis palabras saludando a la distinguida concurrencia. Estoy viendo a muchos de mis jefes, muchos de mis amigos, y bueno, vamos a iniciar con el comandante Laguerre un conversatorio. Pero yo voy a tomar esa primera posta que usted, señor almirante, ha lanzado sobre los buques. Yo tengo una experiencia al respecto. Recuerdo cuando sucedió el asunto de la fragata Mercedes, que encontraron pues ese tesoro tan grande el año 2006, y me llamaron de la prensa por teléfono, y más o menos la conversación es, señor, han encontrado un galeón repleto de monedas de oro, ¿no? Y cómo hacerle entender en una conversación muy fácil que los galeones para 1804 ya no existían, que hablamos de otros tipos de buque. El galeón se transformó a lo largo del siglo XVII para convertirse en el siglo XVIII en otros tipos de buque, mucho más versátiles, con más eslora, o sea, para los que no conocen, más largos, y se le clasifican por el número de cañones que son capaces de llevar. Y dejan el nombre de galeón por el de básicamente tres tipos. Los más grandes se llamaban navíos de línea y tenían normalmente 3 cubiertas de cañones. O sea, era un buque diseñado especialmente para la guerra, y cada uno de estos buques, unas moles gigantescas, pues eran un bosque más o menos de árboles, ¿no? Muy caros, solamente las grandes potencias del mundo podían darse ese lujo de construir con lo mejor que había de la arquitectura naval de la época este tipo de buques. Un navío de línea llevaba siempre más de 54 cañones.
Hubo navíos de línea de 4 cubiertas de cañones, y el más grande de todos se llamó el Santísima Trinidad, construido en La Habana por los españoles. Ese fue el más grande del mundo, el navío de línea Santísima Trinidad, que se perdió en Trafalgar en 1805. Bueno, ese es un tipo de buque, más de 54 cañones, navío de línea. Puede tener 3 o 4 palos. No quiere decir que el grado de capitán de navío con 4 pitas signifique que 4 mástiles era un navío. No. El Victory, por ejemplo, tenía 3, porque no ha desaparecido, tiene 3 palos. Lo que manda es el número de cañones. Sobre 54 estamos hablando de un navío de línea. Un tipo más abajo está la fragata. O sea, el galeón también se transforma en lo que es una fragata. Una fragata tiene 2 cubiertas de cañones y se le clasifica así cuando están los cañones entre 38 y 54. Menos que eso, una sola cubierta de cañones, hablamos de corbetas, entre 18 y 38 cañones. Más abajo de eso, hablamos de buques ya menores, bergantines, alrededor de 12, 16 cañones, 2 mástiles, y goletas, aún más pequeñas, entre 4 y 6 cañones, también 2 mástiles, pero todas con velas latinas. Esa es la clasificación de los buques de este tiempo, y se llaman, por si acaso, navíos de línea, porque era obligatorio para los buques navegar en una línea de combate, en columna, para así poder enfrentar a otra línea de combate en batalla. Las fragatas no constituían la línea de batalla de las grandes potencias. ¿Y cuáles eran las grandes potencias en este tiempo? Inglaterra, Francia y España. Eso es entonces con respecto a la primera, la primera pregunta o el primer tema que ha desarrollado en su introducción el almirante Vildoso. Y con esa introducción, para saber qué tipos de buque habían, pues Michel, te paso el micrófono. Almirante, ¿cómo está? Muy buenas noches, así como a todos los que nos siguen en este evento, porque efectivamente nos encontramos a horas, y para ser exactos, ya hace media hora que los buques, hace 200 años de la Expedición Libertadora, comenzaron a fondear en la bahía de Paracas. Y como muy bien vamos a conversar el día de hoy, el día de mañana, a partir de las 4 de la mañana, a 8 de la mañana, se inició el desembarco. Y es muy importante, almirante Yabar, efectivamente, esta pequeña aclaración de los buques, porque uno puede malinterpretar qué tipo de unidades estuvieron acá, o así como, por ejemplo, con qué tipo de artillería uno podría contar. A lo mejor, almirante, usted nos podría relatar este hallazgo que hoy día ha sido develado públicamente, de este cañón de 6 libras, que perteneció, o me equivoco, a un tipo de los buques de la Expedición Libertadora. En este caso, el cañón de bronce que hemos mostrado en el Museo Naval es de una cañonera virreinal. De una cañonera, es un cañón de 6 libras, pequeño, de cañonera, ¿no? La Armada Virreinal tenía alrededor de 26 cañoneras en el momento del desembarco en Paracas, pero ninguno estuvo en Paracas, no estaban entre el Callao, más que todo defendían el Callao. Yo creo que hay una pregunta, Michel, hay una pregunta que uno se puede hacer en este contexto tan especial de la Expedición Libertadora, ¿no? Los españoles habían defendido muy bien el Alto Perú. Bueno, el Alto Perú es una denominación que se usaba mucho en Buenos Aires. Nosotros le decíamos al Alto Perú audiencia de charcas. Cuando los españoles hablaban de lo que nosotros decimos Alto Perú, que es una moda que viene después, decían audiencia de charcas, que es lo que hoy es Bolivia, ¿no? Por ahí los patriotas argentinos tratan en 3 oportunidades de enviar sus ejércitos para independizar
la audiencia de Charcas y cortar un poco la amenaza que el virreinato del Perú significaba para su independencia. Pero en esas tres campañas, en 1810 y 1815, fracasan. Los españoles logran derrotar rotundamente a los tres ejércitos argentinos. Esa es la genialidad de San Martín. En 1814 él visualiza que para poder liberar en realidad América era necesario primero independizar Chile y después pasar al Perú con una escuadra libertadora. Pero uno se pregunta cómo una escuadra libertadora que recién nace en Chile puede surcar libremente el Pacífico y llegar al Callao. ¿Y dónde está la escuadra española? Michel, tú te has puesto a pensar cuál era el poderío español a fines del siglo XVIII. Era efectivamente una potencia, que había sido una potencia de ultramar. El solo hecho de tener virreinatos más allá del continente exigía por sí una potencia naval, buques. Así es. Pero efectivamente sabemos que su defensa o su guerra contra Bonaparte y su guerra interna le costó mucho en el tema naval. Por supuesto. El siglo XVIII para España, sobre todo los últimos años, son una repetida serie de desastres navales, ¿no? Entre 1796 y 1802, ellos entran en guerra contra Inglaterra. Y comienza la guerra con 76 navíos de línea. 76 navíos de línea, y era la tercera potencia más grande del mundo naval, ¿no? Estamos hablando de un número inmenso de buques de guerra. Y de hombres, y de academias. De hombres entrenados, ¿no? Y de hombres entrenados. Doctrina. Pero en esa guerra comienzan a perder una serie de buques, ¿no? De ahí vino un momento de paz entre 1802 y 1804, y justamente cuando este buque Mercedes, que estaban en paz con Inglaterra, zarpa del Perú con el tesoro y llegan a España, los ingleses lo capturan estando en paz, ellos vuelven a declarar la guerra, ¿no? Y ahí va a venir Trafalgar, una serie de derrotas que los van a llevar a finales de 1805 a tener solamente 54 navíos de línea. Para 1808, 42 navíos de línea. Y para 1816 tienen 18 navíos de línea, de los cuales uno está operativo. Entonces, ¿qué pasó entre 1808 y 1816? España estuvo invadida por Francia y se produce la Guerra de Independencia Española, que es el momento donde se levantan y se pronuncian en realidad las juntas de gobierno en América. Aprovechando que no estaba el rey, ellos consideran roto el vínculo entre América y la metrópoli porque ya no hay rey. El vínculo para ellos era la persona del rey. En un sistema absolutista, muerto el rey, no hay el poder vuelve al pueblo. Así es, así es. Y en esa guerra terrible de independencia, porque fue terrible la guerra que tuvieron los españoles entre 1808 y 1814, se producen todos los levantamientos, todas las juntas de gobierno, y pierden todos sus buques podridos en muelle. La madera se les pudre en los buques. Pierden la mayoría de su gente, que son llevados a tierra a pelear en tierra. Sus astilleros quedan vacíos, y en ese contexto es cuando aparece la guerra a la independencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, el tema de las juntas, estas nuevas ideas que buscaban una independencia política o unos mejores puestos
en la jerarquía estatal fueron una de las causas que motivaron estos levantamientos patriotas e independentistas. En las Provincias Unidas de Río de la Plata en un inicio, luego con mayor actividad, digámoslo así, en lo que es ahora Chile, pero el Perú también. El Perú también tuvo una serie de movimientos que buscaban la independencia, buscaban mejores tratos para los criollos, y todo eso se fue calentando y se fue cocinando a nivel regional, entonces un proceso que no fue, pues, almirante, como usted muy bien sabe, de un año ni de dos. Hablamos de décadas, y algunos dirían que hasta de siglos, de una resistencia siempre activa. Y lo que nos convoca en esta noche es justamente el aspecto naval. Como militares, como San Martín, como O'Higgins y Pueyrredón en las Provincias Unidas, o Belgrano, tuvieron esta visión de comprender la geografía continental sobre el cual sus ejércitos iban a tener que participar. Como hablábamos hace unos días, inclusive se podría considerar a este prócer de la independencia, Vizcarra Guzmán, que tuvo una visión de que la lucha por la independencia tenía que ser decidida en el mar. Pero muy bien sabemos, por los testigos, por los memorialistas y sus escritos que han sobrevivido, así como la rica correspondencia que ha sido custodiada o recopilada en la colección de ese Bicentenario, es de que San Martín tenía un panorama de nivel estratégico, estadista, brillante, que no se le ocurrió en una mañana, era una reflexión, que como usted muy bien sabe, es pensar sobre lo pensado, de cómo poder llevar la independencia al Perú. Porque, ojo, si el Perú no se independizaba, corrían peligro Chile y también las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y también arriba, en el norte, la Gran Colombia. Claro, mira, ya había sucedido, ¿no? En 1812, el virrey envió la armada que tenía en el Callao y mandó tropa a Guayaquil y reconquistaron la audiencia de Quito que se había levantado en 1809. Y la primera independencia de Chile, que es de 1810 a 1814, también la sofocó el virrey Abascal enviando 3 expediciones navales desde el Callao hacia Chile y reconquistaron la Capitanía General de Chile hasta 1817, cuando San Martín reconquista con la ayuda de los exiliados chilenos la antigua Capitanía General. Pero ahí está lo que tú dices de la visión de San Martín, ¿no? Pero también es la angustia. Yo me imagino cómo se habrán sentido los argentinos al ver, ¿no?, que se prepara una gran expedición en España, que finalmente esa expedición de 15.000 hombres, damas y caballeros, estamos hablando de un ejército poderoso, y fue enviado a Venezuela. Iba a ir a Montevideo, pero en 1814 Montevideo cayó en manos de los patriotas, y eso salvó a Buenos Aires de una expedición muy grande que organizaron los españoles y que llegó a desembarcar en Venezuela, y se produce la reconquista de Venezuela. Entonces, en ese panorama desolador, 1815, entran los españoles a Venezuela nuevamente, al virreinato de la Nueva Granada. El virreinato del Perú logra recapturar Chile, solamente quedaba como foco independiente Buenos Aires. Y San Martín es el que ve, después de esta reflexión, como tú bien dices, que si no cruza los Andes por Mendoza e independiza Chile y forma una escuadra con los chilenos, no hay solución, porque ya se comenzaba a armar la siguiente expedición que iba a venir al Perú. Por si acaso, los españoles
después de terminar la guerra de la independencia española, entra nuevamente Fernando VII a un régimen absolutista. Él abole la Constitución de Cádiz de 1812, que es su gran error, porque con eso pudo haber controlado en algo los ímpetus independentistas, y regresa a esta política muy beligerante y envía esta expedición, la expedición del general Morillo a Venezuela, y arma una expedición de 20.000 hombres para venir a Sudamérica, a Buenos Aires. Se comienza a armar en 1819 y manda primero una expedición de refuerzo que se llama la Escuadra de la Mar del Sur, 2 navíos de línea y 2 fragatas. Es decir, si la expedición libertadora se encuentra con estos 2 navíos de línea y con las 3 fragatas que habían de guerra que tenían los españoles acá, no hay solución. Por suerte, uno de los navíos de línea que venían hacia el Perú no pudo pasar del Ecuador en el Atlántico y tuvo que regresar. Y el otro navío de línea, el San Telmo, con 640 personas a bordo, terminó en la Antártida, todos muertos congelados. De los buques solamente llegaron las 2 fragatas, una era un transporte, tipo fragata, un transporte, y la otra era la fragata Prueba. Con eso, los españoles perdieron el control del mar, porque cuando San Martín independiza Chile, lo primero que hacen es comenzar a comprar buques y logran enfrentarse en Chile, en Valparaíso hay un combate naval, y la fragata Esmeralda que bloqueaba Valparaíso con el bergantín Pezuela son derrotados y tienen que escapar. Ahí, en 1819 y 1818, España pierde el control del mar. La última expedición española es en 1818, que tratan de reconquistar Chile, que ha caído en poder de los patriotas, cuando San Martín cruza los Andes el 17, del Virreinato del Perú mandan una nueva expedición y son derrotados en la famosa batalla de Maipú. Derrotados en tierra, con una flota que no llegó nunca, y con la flota chilena que comienza a crecer, yo creo, Michel, que pierden la iniciativa estratégica. Almirante, yo creo que sí, efectivamente. La iniciativa estratégica es arrebatada por los patriotas porque hay un factor, hay unos principios en la guerra que Clausewitz decía, la famosa niebla. Es otra cosa que la causalidad de las cosas, el factor del azar. Que el San Telmo, ese buque ruso, por azares, haya terminado en la Antártida, fue muy a favor para la causa patriota. Que el Alejandro I haya tenido que regresar a Cádiz, porque estaba que se caía a pedazos, porque como comentó, estos 3 buques eran comprados no por recomendación del Ministerio de Marina español, fue una compra a sus espaldas al Imperio Ruso, por fines que no es el momento de conversarlos. Y esos buques, sin ningún estudio técnico, sino por un impulso, digamos, del momento para tratar de llevar una ayuda militar, naval, al virreinato peruano, terminó en desgracia. Hay muchas lecciones de todo este proceso, almirante, como por ejemplo la planificación, el tener siempre en cuenta la importancia de un poder naval para un país marítimo. España era un país marítimo. Abro un paréntesis. Hemos hablado un poco de la Gran Colombia o del virreinato de Santa Fe. Usted sabía, almirante, que un arequipeño brigadier de la Marina fue enviado por el virrey por el rey de España, para que sea virrey, pero que falleció en el trayecto. Es un dato que nos debe de llenar de orgullo a los peruanos, que un arequipeño, yo no soy arequipeño, pero un arequipeño marino iba a ser virrey de la Nueva Granada. Sí, mira, en este contexto tan importante, como habíamos dicho hace un momento, España para 1816 tenía solamente un navío de línea operativo, se ve obligado a comprar buques. Pero la compra no la hace la Marina, la hace el rey, y eso es un
típico ejemplo de una mala compra, ¿no? Porque compraron 5 navíos de línea y 2 fragatas podridos. Cuando llegaron a Cádiz, solamente una fragata pudo zarpar. Y zarpó el año 18 esta fragata con 11 transportes y tropa para el Virreinato del Perú, con tan buena suerte para nosotros que la fragata fue capturada en Chile y solamente pudieron llegar 4 transportes porque el resto también fue capturado y fue utilizado en la expedición Libertadora. Los otros buques no daban ni para adelante ni para atrás. El Alejandro terminó pues desguazado cuando regresó porque no servía para nada. Y el San Telmo, que era un buen buque, pero no había pues mantenimiento, ¿no? Ese era un buque español y se perdió. Pasando ahora a la realidad de 1820, tú que has estudiado mucho a los personajes británicos en la Armada chilena, cuéntanos un poco cómo llega Cochrane y cómo llega Guise y cuál es su diferencia. Efectivamente, almirante, una gran composición humana de la expedición libertadora fue muy variada. Hubieron marinos británicos, hubieron marinos franceses, estadounidenses, me parece que inclusive hasta algunos polacos o lo que era Rusia, que tendría cierto sentido si es que efectivamente consideramos estas relaciones navales. Sobre Cochrane, Cochrane era un marino, quiero yo, fuera de serie. Para algunos escritores sería el número 2 en prestigio y en habilidad después de Nelson. Tuvo, como toda persona brillante o genial, tiene sus extravagancias, y la de él creo que era muy impetuoso, poco disciplinado y muy a la innovación. Recordemos de que cuando él iba a llegar por convocatoria de los patriotas, él dijo, yo voy y voy a llevar el Red Star o el Rising Star. Era un buque a vapor. Hablamos de 1820, o perdón, 18, 19, ya hablamos de un buque a vapor. Cochrane era un marino que estaba fuera del servicio activo, no era un almirante todavía de la Royal Navy, era un capitán de fragata. Acá, pero su profesionalismo naval, demostrado la guerra en la península contra la Francia revolucionaria y contra Bonaparte, demostraron que era un marino de muchas agallas. Y los chilenos y los argentinos creyeron que con su mando íbamos a poder conseguir la libertad patria, y creo que los hechos así lo demostraron. Fue mucho el temor que se sintió en el virreinato peruano cuando se enteraron que iba a venir Lord Cochrane. Por su parte, el almirante peruano Martín Jorge Guise es de la generación, esta generación de marinos que pelea contra la Francia revolucionaria, aproximadamente desde 1794, estuvo en 15 buques de la Royal Navy, comandó 1 o 2, y también, yo creo que también nuestro personaje Guise tenía su propio carácter. Estuvo fuera del servicio por un poco de indisciplina, pero que no bajaba el nivel de su capacidad profesional. Era como Miguel Grau, digámoslo así, en el sentido de que él decía una carta a su esposa: puedes pensar que es una envidia, que es soberbia, pero no creo que nadie comande mejor el Oaxaca que yo. En otras palabras, reconocían que sabían hacer, sabían lo que hacían. Eso es complicado poder catalogarlo, pero estos dos personajes creo que fueron las dos grandes pilares de esa expedición que dieron un espíritu. Porque ojo que hablamos de que llegaron en el año 18, finales del 18, 19, y esto fue un periodo en el cual sirvió a estos nobles marinos en una tierra desconocida para ellos, conocer el perfil de costa, el conocer las caletas, conocer las bahías.
Y yo les comento algo, almirante, en febrero, 24 al 29 de febrero de 1819, iba a hacer Cochrane un gran ataque al Callao. Usted ya debe estar pensando en las puertas a la Cóngrave. A la Cóngrave, claro. Así es. Pero Sí. antes de llegar a ese punto, planificaron todo de maravilla, lo cual es muy raro porque no venían de una sola escuela. A eso iba. Venían de Inglaterra, de Francia, de mismo Argentina, lo que es ahora. Muchas idiosincrasias antiguas o diversas que generó una variedad que un líder supo unificarlas por una causa común. Cuando llegan a San Lorenzo, en 1819, en febrero, pensaron muy bien que los de Callao iban a estar en Lima celebrando carnavales. O sea, sabían que el limeño virreinal era muy de fiesta, eso es inteligencia. Hicieron inteligencia y se vieron, este es su centro de gravedad, o mejor dicho, para no ser muy técnico, este es su punto débil porque van a estar distraídos, van a estar tomados o muy alegrones. Llegaron y el virrey estaba en Bahía, pasando inspección a las fuerzas. Y lamentablemente, la neblina de Lima no permitió en gran parte este primer inicio del final, digamos, de esa parte naval de este conflicto. Para los que no conocen el tema de los cohetes, cuando Inglaterra había conquistado la India, ¿no? Y en la India, sus enemigos, los hindúes, tenían unos cohetes que dispararon contra los ingleses. Era una especie de lanza con un cohete en la parte superior que estallaban en el aire y era una especie de cohete incendiario muy dañino. Ellos lo perfeccionaron y lo utilizaron muy bien, por ejemplo, en el asalto que hizo Nelson a Copenhague, a la capital de Dinamarca. Hicieron grandes daños y lo van a usar hasta en la guerra de Crimea, ¿no? Ellos van a utilizarlo en Crimea muy bien. Y los fabricaron para usarlos en el Callao y no contaron, creo yo, con la humedad del Callao, ¿no? Todos los cohetes no funcionaron y fue, creo yo, desmoralizador para Cochrane ver que sus famosos cohetes no salieron. Yo recuerdo en esto un poco las palabras del doctor José Agustín de la Puente y Candamo, cuando él hablaba sobre la independencia, que era un tema que le apasionaba al doctor de la Puente. Hay unos libros maravillosos sobre este tema. Y en sus clases él comentaba el asunto pues, de la expedición libertadora, ¿no? Porque aquí la expedición son 7 buques de guerra chilenos al mando de un vicealmirante que está al servicio de Chile, que es el almirante Cochrane, pero sobre él estaba San Martín, era el jefe de la expedición. Él era el jefe que decidía a dónde ir, cómo hacer, y estaba Cochrane subordinado a San Martín. Y esto un poco, que como tú has dicho, ¿no? Él tenía algo de un yo muy elevado, ¿no? Y no que le gustó mucho que sea San Martín el que lidere la expedición y no él, porque él siempre pensó en algo más de gloria para su ya aquilatada fama. Y la desaveniencia comienza el primer día, ¿no? Porque el 21 San Martín recién dice que quiere desembarcar en Trujillo. Y Cochrane le dice, no, hay que desembarcar cerca del Callao porque tenemos que atacar Lima, hay que ir al corazón de frente. Y San Martín, como bien decía el doctor de la Puente, no pensaba en una independencia de esa manera, sino en un proceso donde se interiorice en la gente esto de una sociedad nueva, ¿no? Y finalmente San Martín pues decide ir no al norte, tampoco al Callao, sino más al sur, a Pisco. Pero ahí nace esta chispa de desencuentro que después va a ser una disputa frontal entre ambos personajes, entre San Martín y Cochrane. Y después, creo yo,
que Cochrane se va a retirar un poco desilusionado del Perú porque no logró capturar a ningún buque español, todos se rindieron a la naciente Armada peruana, ¿no? Pero hablemos algo más sobre la campaña. ¿Qué pasó a partir del 20 de agosto de 1820, día de cumpleaños de O'Higgins, cuando zarpa la expedición? Y yo recuerdo que hace unos días que conversaba contigo, ¿te acuerdas que formaron 3 cuerpos? Cuéntanos un poco de esos 3 cuerpos de buques. Almirante, muchísimas gracias. Efectivamente, el 20 de agosto, día de San Bernardo, cumpleaños de Bernardo O'Higgins, hay unas memorias muy interesantes de un entonces teniente segundo en el grado en el ejército, Jerónimo Espejo, que fueron nuevamente recopiladas en esta linda colección de ese centenario. Jerónimo Espejo era un argentino que fue parte del Estado Mayor, del jefe del Estado Mayor Juan de las Heras, quien era el número 2 del Ejército Unido, que estaba conformado por el Ejército de los Andes y el Ejército de Chile. Bueno, en sus memorias, él comenta que su división del Estado Mayor se tomó varios días para poder cuadrar, ¿qué cosa? La separación en 3 divisiones de los transportes, que eran 14 transportes, que iban a llevar a 4.500, 4.700 soldados. Eso implica llevar caballos, implica llevar artillería, implica llevar forraje, implica llevar agua, implica llevar todo el pertrecho logístico para una expedición de tal magnitud. Bueno, este Jerónimo Espejo, de una manera muy amena y muy sencilla, nos rescató esta experiencia porque decía que se rompieron la cabeza el grupo del Estado Mayor, lo cual nos dice que hubo una planificación, digámoslo, para poder distribuir al ejército en 3 divisiones que estaba dividida en 4 buques. La segunda, que era la del centro, en 5 buques. Y la de retaguardia en 5 buques. El ejército estaba conformado por 3 grandes armas: artillería, caballería e infantería, además de jefes y oficiales. Fue brillante porque los transportes tenían un promedio, miren ustedes, entre 800 toneladas a 250 toneladas. Creo que nuestro buque Escuela de la Unión tiene 2.500 toneladas. Eso nos da una idea de qué tipo de embarcación sirvió de transporte a todo este gran ejército. Un tema curioso, que tanto Espejo como James Parvicien, que fue el edecán también de San Martín, nos comentaban que fue un viaje muy complicado, muy difícil, y que el 29 y 30 de agosto los marinos denominaron a unos vientos demasiado fuertes como vientos de Santa Rosa, porque se levantó el viento, el fresco, como le decía, y se perdieron por unos días 2 buques, el Águila, si no me recuerdo, y el Santa Rosa después. Eso significaba más de 1.000 personas, más de 1.000 soldados que no llegaban a la playa. De 4.000, me quitan 1.000, creo que es un número muy importante que gracias al azar no fueron no terminaron ni en un naufragio, ni capturados por algún buque español, porque ahí tenían los españoles aún cierta presencia, porque almirante, alguien me dijo, o sea, mejor me puede corregir, que la fuerza española naval tenía la prueba que había llegado en el año 18. 19, sí. En el 19, perdón, tenía a la Venganza y a la Esmeralda. 3 buques importantes. Sí, sí. Y además tenían corbetas, un par de corbetas y bergantines. Siempre otra de las preguntas interesantes es saber pues, qué buques de guerra tenían los patriotas, ¿no? La escuadra chilena estaba conformada por un navío de línea. O sea, ellos lograron comprar en Inglaterra a un navío de línea
de la Compañía de la India. O sea, la Compañía de la India había hecho navíos de línea mercantes, ¿no? Eran ambivalentes. Entonces, este era un buque de 3 cubiertas de cañones y venía con 64 piezas de artillería. Aparte de eso, tenían 3 fragatas. Una de ellas capturada a los españoles, la otra comprada, y montaban cada una de estas fragatas 44 piezas de artillería. Finalmente tenían una corbeta y el resto eran bergantines. Bergantines que llevaban entre 16, 18 piezas de artillería. Era una flota chica, digamos, en cuanto a volumen de fuego, ¿no? Salvo el navío de línea, que se llamaba San Martín, y las 2 fragatas, una de ellas rusa, que habían capturado la María Isabel. Era la reina María Isabel. María Isabel, que cambió de nombre por O'Higgins, ¿no? Y que en Rusia se llamaba Patricio. Patricio, correcto. Y que curiosamente llegó bien, o sea, no llegó tan mal como el resto de buques, ¿no? Si hubiesen llegado los 2 navíos de línea españoles, que el San Telmo, de muy buena construcción, montaba 75 piezas de artillería, y el otro también tenía 75 piezas de artillería, con dotación bien entrenada, hubiese sido problema, ¿no? La prueba que llegó el 19, que acompañaba a esos navíos de línea, fue el último de los buques españoles construidos antes de Trafalgar, y después de la prueba no volvieron a construir buques hasta 1826, o sea, después de ya que había terminado la independencia. Y era casi un navío de línea, y ese lo tenían en el Callao, junto a la Venganza, junto a la Esmeralda, y también junto a la pérdida de la iniciativa estratégica, porque no se opusieron al desembarco. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque aunque sea hostigar, pues, ¿no? Una pasada y disparar, ¿no? Pero no, perdieron en la iniciativa estratégica. Es más, el año 22, la prueba se rindió al Perú. La Esmeralda la capturaron poco después Cochrane con Guise, y la Venganza también se rindió. Cambió de nombre por Guayas, y la prueba cambió de nombre a Protector, a los 2 con bandera peruana, ¿no? Voy a salirme un poco del tema, pero sí llegó un navío de línea al Perú. Llegó un navío de línea en 1824, poco antes de la batalla de Ayacucho, y rompió el bloqueo del Callao, porque era un buque inmenso y los buques que estaban defendiendo el Callao no pudieron contra el navío Asia, que también lo perdieron los españoles, dicho de paso, porque la gente se amotinó y se rindió en México. Y con eso fue ya el descalabro completo de su flota. Pero, en fin, en efecto, cuando llegan acá, alguien me dijo por ahí, pero no había ningún peruano. Mentira. Uno de los generales de San Martín era Toribio de Luzuriaga, nacido en Ancash, o sea, era peruano, ¿no? Y ya también estaba Nieto a bordo, o sea que teníamos un general y un joven oficial recién embarcado en 1819, ¿no? Almirante, sobre ese punto que es muy interesante, porque también estuvo Francisco Vidal, un joven Claro. Francisco Vidal que se embarcó en Huacho, me parece, no estoy muy seguro No, en qué en el lugar. sur, en Pisco, creo que se embarcó en Pisco, sí, sí. Y él estuvo con las correrías con Cochrane, y Tomás además, Valdivia. él fue el primer presidente de la República del Perú, siendo militar, que asistió a la clausura de un año escolar de la Escuela Naval, porque sabía en carne propia ese valor. Claro, Y otro más. Espérate, él con Cochrane, cuando sale con Cochrane, se van hasta Valdivia, sí, y capturan liberado Chile, pero todavía Valdivia participa
en el asalto a las fortalezas de Valdivia. O sea, era un hombre muy entrenado, ¿no? Y muy valiente. Y Sí, otro sí, más que hemos encontrado en el autógrafo americano, esta publicación valiosísima que está en nuestra biblioteca central, que Manuel de Odriozola, un gran coronel, un gran militar y un gran intelectual peruano, director de la Biblioteca Nacional del Perú, escribe en sus memorias que él se considera el primer peruano que fue a recibir a José de San Martín, siendo un niño de 15, 14 años, en Paracas. Mira Y tú, hablamos de un Paracas que no tenía carreteras, no tenía pistas, era un que estaba trajín entonces en complejo. Pisco, estaba en Pisco, porque lo más cercano es Pisco, ¿no? O Ica, también puede haber estado en Ica. ¿De Así dónde es. salió él? ¿De Lima? Él no lo dice, almirante. Él no lo dice con claridad, pero sí con mucho orgullo, que se considera el primer peruano que se presentó voluntario a un día, acá unos días, en la Bahía de Paracas. En Pisco no había nadie, excepto un No, señor de 95 años, que porque estaba ya muy mayor no pudo salir cumpliendo las órdenes del coronel Manuel Quimper, Pintos, Quimper. que es hijo Quimper, almirante. Quimper escribe noticia casi horaria al virrey, y en la Gaceta de Lima se publican las noticias que Quimper va dando, que primero ven Sangayán las velas, que van llegando los buques que han desembarcado, y él tenía cerca de 500 hombres, y logra capturar 5 soldados patriotas, pero por supuesto no enfrenta a las fuerzas patriotas porque no tenía cómo, ¿no? Era imposible. Imagino el temor que han tenido los españoles ante la anunciada llegada de las tropas independientes, ¿no? Su ejército en ese momento no pasaba de los 7.000 hombres, después va a crecer, lo van a hacer crecer. Eh, y, y, sí, pues fue un momento de lo que decía el almirante Vildoso, ¿no? ¿Qué podemos decir de este desembarco como trascendente para el futuro, ¿no? Yo creo que después de tanto tiempo de luchas, desde 1810, el virreinato del Perú viene desangrando su gente, porque eran peruanos los que iban a combatir a Ecuador, los que iban a combatir a Charcas, los que iban a combatir a Chile, y que vivíamos sojuzgados, porque aquí hubo rebeliones, hubo conspiraciones, y por ejemplo la de los hermanos Angulo y Pumacagua, destruida por los españoles, capturados los que se juntaban a conspirar, los espías del virrey estaban en todo sitio. Pero este momento es un punto de inflexión, es un punto de quiebre, es un punto donde ya no hay marcha atrás, ya no hay solución. Aquí comenzamos la independencia del Perú. ¿Tú qué opinas de ese punto tan clave? Almirante, y 1820 es un año que efectivamente es un pivote, es un punto de quiebre, tanto por el arribo de la expedición libertadora, que significa varias cosas, entre ellas, caramba, para un país marítimo como el Perú, tener el control del mar. O sea, puedo mover mis tropas libremente y puedo negar que usted, español, lo haga. Leyendo las memorias del virrey Pezuela, así como de Abascal, ellos también, desde el otro lado, almirante, tenían esta preocupación. No se concentraron solamente al aspecto terrestre. En cartas que le enviaban hacia España, decían, si ustedes no nos mandan ayuda, vamos a perder el virreinato. Y eso se materializó un día como mañana, hace 200 años. Hay una carta de esas que tú dices muy bonita, que el virrey le dice, si ustedes quieren perder América, no manden ningún buque, ¿no? Y estaba cansado. Claro, ya todos los días le pedía. Hay una carta preciosa particular del virrey Pezuela al intendente de Arequipa, que era un coronel Lavalle, porque ha llegado la prueba
cree que todavía puede llegar el San Telmo. Dice, hemos visto al San Telmo en mal tiempo. Neptuno juega en contra nuestra. Sí, pues, perdieron. Y después, a fines de 1819, se terminó de armar la gran expedición. 20.000 hombres al Perú, 5 navíos de línea, 60 y tantos transportes, una monstruosidad. Y el 1 de enero de 1820, revolución en ese ejército en España, y se produce la revolución liberal. El ejército nunca zarpó, los buques nunca salieron, porque entraron en guerra civil los españoles. Eso nos permitió tener el dominio del mar. ¿Perdón? Del Riego, sí. Ese fue Riego. Riego, sí. Eso es un ejemplo claro, almirante, de la importancia de tener internamente una solidez institucional que no distraigan los esfuerzos hacia, en este caso, un enfrentamiento, digámoslo, de ultramar. Porque para muchos, yo creo que así podría ser, estábamos en un contexto de una guerra civil. Como usted acaba de decir hace un momento, eran los peruanos los que combatían contra los americanos que jurídicamente eran españoles. Así es. O estaban en lucha para dejar de serlo. Así es. Hace un momento... ¿no? El mariscal Goyeneche, arequipeño, es el que bate a las tropas argentinas en la primera expedición que hacen ellos en el Alto Perú. Y su hermano creo que se quedó como obispo de Lima. Así es. O de Arequipa. De Arequipa. Se quedó como obispo de Arequipa. Sí. Así es. Y creo que Castilla, inclusive, entre otros, parejas, entre otros más, mira, que pelearon en ambos frentes. El caso de Castilla, para nuestros amigos, Castilla tenía un hermano que pertenecía al ejército virreinal. Castilla se quedó en el Perú y su hermano se fue a España, ¿no? Era de Tarapacá, se fue a España y muere en 1843 en las guerras carlistas, ¿no? Peleando por el rey. O sea que sí, es una guerra civil y una triste guerra que los españoles pudieron haberla evitado, ¿no? Yo creo que se pudo haber hecho un Commonwealth, o como los portugueses, ¿no? Lamentablemente, creo que Fernando VII no estuvo a la altura del papel que se esperaba, ¿no? Almirante, lo voy a invitar ahorita para retomar Paracas. ¿Qué le parecería, almirante, si nos comenta la creación la primera bandera peruana? Interesante, ¿no? Bueno, el famoso sueño de San Martín, pues es un sueño de alguien que soñó a San Martín soñando, ¿no? No es verdad, no fue así, ¿no? Fue un diseño pensado por San Martín y puesto en un decreto, ¿no? Eso y el escudo del Perú, ¿no? Aunque finalmente el año 22 la bandera del Perú cambia y después el 25 vuelve a cambiar, lo que no cambian son sus colores, ¿no? Lo que no cambian son sus colores, pero fue San Martín quien nos dio la bandera y el primer escudo nacional que dura hasta 1825, ¿no? Y el primer escudo de la Armada peruana, que lo tenemos en un gran grabado en el Museo Naval, tiene ese escudo inicial de San Martín con un ancla cruzada muy bonita. O sea, es el primer escudo de la Armada peruana, ¿no? Almirante, el que soñó, que San Martín soñó, fue Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, sí. Y el decreto que San Martín crea el escudo y la bandera con sus colores, tiene un artículo en el cual nos presenta la calidad humana y sus intenciones de San Martín. ¿Sabe cuál es, señor? Posteriormente lo pueden cambiar. Exacto. Claro. Porque él no venía para ser jefe del Perú liberto, él no venía para conquistar el Perú.
ni para instaurar una cosa que él iba a ser el jefe. Él Él venía... dice que esa bandera quede, ¿no?, hasta que se constituya un gobierno y puedan determinar cuál era la bandera del Perú. Pero como te digo, Así es. quedaron sus colores, ¿no? Una bandera tan bonita. Poco difícil de hacer. Que O sea, según... era difícil de hacer, ¿no? Difícil de tejer. Y por eso se cambió a un modelo mucho más sencillo. La practicidad de que siempre nos buscamos hacer. Almirante, algo que, sin ser anacrónico, pero creo de que Mariano Felipe Pasoldán, que es el primer historiador de nuestra república en el siglo XIX, en su brillante tomo, que lo tenemos felizmente en nuestra Biblioteca Central de Marina, comentó que los colores eran porque quería San Martín recordar los esfuerzos americanos, porque como usted muy bien citó al distinguido historiador José Agustín de la Fuente Candamo, esto fue una empresa americana, no era una empresa nacional, no era un esfuerzo de un solo partido, no. La visión de estas personas era a nivel regional, americanista, de la libertad. No eran nacionalismos, no habían patrioterismos baratos, y con los años aparecieron. Y el Sí. color rojo y el color blanco representaría justamente esta unidad regional, de los que invirtieron su tiempo, sus vidas y su dinero para complementar lo que el Perú como nación, como pueblo, estaba buscando apoyo. Usted hace un momento dijo de que efectivamente San Martín y Cochrane chocaban mucho porque uno era muy impetuoso, muy agresivo, era muy vehemente, mientras que San Martín no buscaba una libertad ganada por la bayoneta, sino quería que la presencia de la escuadra libertadora sirviera de inspiración o de seguridad a los patriotas que estaban dentro de Perú para levantarse contra el virrey. Y muy curioso, cuando San Martín envía a sus 12 decanos, a Tomás Guido y a Juan García del Río, a entrevistarse con los emisarios del virrey Pezuela en Miraflores, eso fue el 15 de octubre, creo un poco antes, estando la escuadra ya en Paracas, le dicen a San Martín, oye, ustedes ya han venido un poco tarde porque vamos a jurar la Constitución de España. Muy astutos quisieron tergiversar el movimiento. Y Guido le dijo, no, hemos venido por la independencia del Perú, cortar lazos con la madre patria. Y usted sabrá que Claro. ahí estaba en el bando español Hipólito Unanue, que no validó lo que dijeron los españoles. Hipólito Unanue, que tenía tan clara la figura de la importancia de la Armada, ¿no? En su famoso artículo por la creación de la Escuela Naval, él decía que no era en Londres, no era en París, no era en Madrid, sino era en el mar donde se decidían las conquistas de las potencias, de los grandes imperios, ¿no? Un genio, un hombre, un sabio, pues en su época, ¿no? De otra generación, ¿no? Una generación mayor a la de San Martín. Y, en fin, yo estoy viendo al almirante Vildoso un poco preocupado porque la hora es la hora y más allá de se espera. Más bien le agradezco, señor almirante Vildoso, la oportunidad que me ha dado de molestar a todos mis jefes con un monólogo junto con el comandante Laguerre y de verlos aburrido conversando sobre la expedición libertadora. Pero es un momento importantísimo para nosotros. Son 200 años de que comenzó nuestra independencia. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Michelle. Muy, muy interesante el conversatorio que ustedes han plasmado referente al bicentenario del arribo de la Expedición Libertadora y todo lo previo y posterior y el entorno, tanto desde el punto de vista del virreinato del Perú como de aquellos actores que estuvieron en esta expedición. A continuación, vamos a tener un periodo de preguntas. El moderador será el capitán de navío Arancibia. Marco Arancibia. Muy buenas noches, almirante, muchas gracias.
Almirante Yávar, comandante Laguerre, muchas gracias por su excelente presentación. Voy a transmitirle unas preguntas, señor Almirante y comandante Laguerre, que han hecho nuestro auditorio. La primera pregunta la ha planteado el señor Luis Enrique Colmenares, que es del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. Dice, Rodolfo Terraño tiene un libro editado por la Universidad de Quilmes, titulado Maitland y San Martín. Masón inglés que diseñó un plan para independizar Argentina, Chile, Perú y Ecuador en 1808, y que prácticamente siguió al pie de la letra el general San Martín. Este manuscrito, encontrado por el historiador, se encuentra en Inglaterra. La pregunta es, ¿probaría esto el interés de los masones ingleses de quitarle a España poderío, golpeando en América sus territorios? Muy bien. Qué interesante punto de vista. En efecto, hay un interés de ciertos sectores económicos en ver América independiente. Pero en realidad, para la independencia de América, para la independencia del Perú, para la independencia de Chile, para la independencia de las provincias de La Plata, es un poco alejado que fue un asunto de una conspiración de los masones lo que produjo la independencia. La independencia es un proceso del espíritu de los peruanos, es un proceso del espíritu de los chilenos, del espíritu de los argentinos. Ya la fruta estaba madura. El proceso en Europa estaba en el punto donde debía de cortarse el vínculo con España. España no podía proyectarse hacia América. No tenía la flota. Sí hubo masones en la independencia, etcétera, pero digamos que la independencia del Perú, de Chile, de Argentina, de toda América, no es una cuestión que hay que verla, pues, en una película parecida pues, a estas que buscan los jeroglíficos ocultos, etcétera, ¿no? No. Aquí hay un proceso donde los peruanos, los chilenos, los argentinos quieren la independencia. Por supuesto que hay gente que le conviene, porque España tenía un sistema económico monopólico, donde no permitía casi comerciar con extranjeros. Y lo que le convenía a muchas potencias en el mundo era el comercio, el libre comercio, como se tiene hasta ahora, ¿no? Y también a nosotros queríamos el libre comercio porque de España no venía nada, no tenían nada que vendernos. Entonces, ya estábamos listos para la independencia. Y pueden haberle dicho, como le dijeron a San Martín, miles de planes, etcétera, y miles de cartas, ¿no? Pero no de la trascendencia, pues no vamos a comparar, pues, por ejemplo, la carta de Vidaurre, el pensamiento de Mariño, el pensamiento de Bolívar, el propio pensamiento de San Martín, de nuestros pensadores, de Hipólito Unanue, de Ribagüero, etcétera, con esta importante carta, pero que no es el fundamento de la independencia de América. Michelle, ¿tú qué opinas? Almirante, hace unos días estaba leyendo una colección que se llamó Ayacucho, que fue dirigida por un gran señor llamado Blanco Condona. Y él transcribió muchas de las cartas que Guillermo Miller le escribía a José de San Martín. ¿Para qué le escribía Miller a José de San Martín en 1826-27? Porque Miller estaba recopilando información para publicar sus memorias. Y en una de esas cartas, Miller hace varias preguntas, entre las que toca un tema similar al que Kiko, a quien saludo, nos ha hecho. Le pregunta, ¿cuál fue la participación de la logia? No la de Inglaterra, sino la de Buenos Aires, en el proceso independentista. San Martín le responde, es un tema que no voy a tratar porque es un tema privado. Como usted muy bien dice, Almirante, yo estoy en la misma línea.
es un punto, digámoslo así, o es un bloque, no es todo el cuadro, es un pincelazo que contribuye con este cuadro, con este lienzo, que es el proceso independentista. Está, como muy bien dijo, Riagüero, Unanue, Vizcarra y Guzmán y muchos más. ¿Los masones tuvieron participación? Sí. Nuevamente, en la colección de ese Bicentenario, que la editó para este aspecto de expresión libertadora el distinguido historiador Félix de Negri Luna, transcriben códigos masónicos. Y recuerdo mucho, si la memoria no me falla, que por ejemplo a San Martín su código era César, y el código de Cochrane me parece que era Plutarco o algo por el estilo. Entonces sí, hubo una participación, no necesariamente fue primordial ni trascendental. Muy agradecido, almirante. Michel, muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer la pregunta del señor Juan Carlos Saldaña, que formuló una pregunta relacionada con la participación de los marinos peruanos en la expedición, que ha sido respondida durante el conversatorio. De la misma manera, agradecemos al economista Ciro Silva, que planteó una pregunta relacionada a las logias masónicas, la misma que también acaba de comentar el comandante y el almirante Yabar. Una pregunta sencilla pero interesante que plantea Carlos Saldivia es en relación con las banderas. Se comentó sobre la bandera que presuntamente soñó San Martín. Él plantea, ¿con qué bandera navegó la escuadra libertadora? ¿Existe alguna información al respecto? Sí, con la bandera chilena. Y lo dijo San Martín porque a San Martín en Chile le preguntaron en el Senado con qué bandera va a navegar la expedición libertadora, la expedición que se salió, y San Martín lo dijo con la bandera de Chile, con la escuadra chilena. El ejército, cuando desembarca, tiene una bandera muy curiosa que se creó en Chile para esta expedición. Es una bandera muy similar a la disposición que tiene Chile actualmente, pero con 3 estrellas. Cada estrella representaba uno de los países involucrados: Argentina, Perú y Chile. Estamos hablando de un tiempo donde todos se consideraban hermanos americanos, donde se luchaba por la independencia de América, y eso es lo que se visualizó. Y así es como se va a desplegar este primer ejército. Hay una pintura, una acuarela muy bonita, hecha por un británico, donde se ve la rendición del batallón Numancia. El batallón Numancia era un batallón que había venido caminando desde la Gran Colombia y tenía en su interior a muchos prisioneros de los patriotas gran colombianos, que los obligaba a servir de soldados los españoles. Y se pasó en masa a las tropas de San Martín, cuando San Martín había desembarcado en Ancón. Y ahí se ve en este dibujo la bandera de las 3 estrellas, ¿no? Que es la que tenía. No vinieron con el pabellón argentino, ¿no? En realidad se dejó, San Martín lo entregó a O'Higgins para que quede en custodia hasta su regreso. Almirante, si me permite complementar, no sobre la bandera de la nacionalidad, pero hay una acuarela o 2 acuarelas de la época pintadas por un inglés que fue parte de este evento, Carlos Wood, que luego se asentó en Chile, fue un gran promotor de las artes plásticas ahí en Chile. Sí. Bueno, en la acuarela que él tiene, que está en el Museo Histórico de Chile, se ve a la expedición libertadora en 2 momentos: cruzando Sangayán con la península de Paracas y otra desembarcando. Y es muy interesante porque usted acaba de citar el decreto del Congreso que le pregunta a San Martín con qué bandera va a navegar. Sabemos también de que el buque donde estuvo el Lord Cochrane, que no fue el navío de San Martín, sino fue el O'Higgins, sí, izaba la bandera de Cochrane. ¿Cuál sería esa bandera? Nos preguntaremos. La que está con fondo azul y una estrella. Entonces, sabemos ahora en qué buque de esa pintura está quién y quién no está. Hablando de eso, San Martín hizo un plan de señales
que lamentablemente no lo conocemos, pero se habla del plan de señales que hizo para la expedición, hoy perdido, ¿no? Almirante, ahora que toma el tema, Jerónimo Espejo en sus memorias escribió de que a cada comandante de cada buque se le entregó 2 sobres con ese plan de bandera, el plan de señales, de día y de noche. Y de noche, De y para noche, neblina. así es. ¿Y la Claro. neblina qué cosa era? Disparos de Cañonazo fusil. y fusil, sí. Y también cañonazos. También luces. También dice También que... luces para la oscuridad. Y lo curioso... Ya nos estamos desviando de la pregunta, pues vamos a hablar 5 horas y no respondemos la pregunta. No, comandante Arancibia, ¿qué más preguntan? Muy agradecido, almirante, muy interesante, la verdad. Si nos ponemos en una loreada terrible aquí como... Señor almirante, permítame transmitirle a usted y al comandante Laguerre la siguiente pregunta. La formula el teniente primero Jorge Lamas. Pregunta, o más bien plantea, ¿qué podrían comentarnos los expositores en relación a los intereses marítimos de las potencias europeas, llámese Francia y Reino Unido, en aquella época, como observadores de las corrientes libertadoras en América? ¿Y cuál sería su relación con la estrategia naval de principios del siglo XVIII? Será con principios del siglo XIX, ¿no? Porque el siglo XVIII, 1700, estamos hablando del siglo XIX. Correcto, correcto. Bueno, en primer lugar, mire, durante todo el siglo XVIII, Inglaterra estuvo en guerra con Francia y con España. Creo que uno de los que más se alegraba por la independencia de América fue Inglaterra. Acuérdense ustedes que Inglaterra, porque había terminado las guerras napoleónicas, etcétera, tenía que recuperarse. Pero en el contexto mundial, sí, el mundo veía ya la desintegración de España desde finales del siglo XVIII. Y ya no era una potencia de primer orden, ¿no? Y después de la independencia de América, España entró en una vorágine de guerras civiles y de inestabilidad política, de la cual recién se va a recuperar un poco en la década de 1850. Almirante, solamente para complementar, no el aspecto naval que usted lo acaba de responder, es de que habían estaciones navales presentes. Y, por ejemplo, se conoce la existencia de una carta que el comodoro, creo que el apellido Bowles, envía al almirantazgo británico, no necesariamente para hablar temas del poder naval, sino de la personalidad propia del pueblo peruano, cuando se instauró la Orden del Sol. Y muy brevemente le dijo, la ceremonia ha sido brillante, majestuosa y muy monárquica, lo cual refleja el espíritu que tiene San Martín, el espíritu de este pueblo. Y San Martín, muy inteligente, sabía que por allí tenía que entrar para poder ganarse a los peruanos hacia su independencia. Creo que con esto también se está respondiendo una pregunta que por ahí se leyó. Ese tema de la Orden del Sol, la sociedad patriótica que crea San Martín, en orden de crear una monarquía, es muy importante, ¿no? La Orden del Sol era una especie de orden nobiliaria con herencia, o sea, hereditaria la Orden del Sol, ¿no? Que, como ustedes saben, fue inaugurada por San Martín en 1821, y los habían fundadores, beneméritos y asociados. Lamentablemente, en 1825 se eliminó y después en 1921 se reabrió, ¿no? Sí, importante. Bueno. Un punto final solamente sobre la Orden del Sol que es muy interesante. 4 marinos fueron condecorados por San Martín. Entre ellos, 2, Guise y Forster.
Y hay un lienzo muy conocido de Guise, pintado por Gil de Castro, que donde tiene figura con la banda blanca de fundador. Así es, y su Orden del Sol con diamantes, que la mayoría se han perdido. Y ahí en realidad el gran ausente en la Orden del Sol fue Cochrane, porque San Martín tuvo el cuidado de no poner a ninguno de los marinos británicos que estuvieron con Cochrane y que se fueron del Perú. Y sí puso a Guise y al otro marino. Solamente hay dos, y en la lista están oficiales del ejército y marina separados, dos. En los fundadores. Y los fundadores. Y en las otras categorías hay algunos más como hay algunos más en la de beneméritos. Sí. En la de beneméritos, sí. Pero de fundadores, Guise. Muchas gracias, almirante. Gracias, Michelle. Vamos a entrar a la penúltima pregunta. Comprenderán los señores participantes que tenemos un programa que cumplir. Quisiera hacer mención a la pregunta que formuló Leopoldo de la Jara, que tenía relación con el tema de la monarquía, que ya ha sido justo tocado momentos atrás. El comandante Jorge Sass plantea una pregunta un tanto histórica. Dice, el navío de línea San Martín, tengo entendido que terminó hundido en la bahía de Chorrillos. ¿Podrían ampliarnos referente a este tema? Sí, el navío San Martín estaba más o menos frente al Club Regatas. Y tenía gran cantidad de carga que no habían desembarcado y se pegó mucho a la costa. En realidad fue empujado por el viento y la corriente. Y cuando encalla en un bajo, pues el buque no se comporta, jefe, usted que es más marino que yo, se quebró y se desguazó completo y terminó hundido, ¿no? De ese buque conservamos en el Museo Naval un cañón de bronce y un cañón de fierro del navío San Martín, ex Cumberland. Muchas gracias, almirante. Y llegamos a la última pregunta de la noche, la plantea el capitán de fragata Héctor Latorre. Él manifiesta. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las enseñanzas desde el punto de vista de la estrategia naval en el contexto de la expedición libertadora para la creación de la futura Marina de Guerra del Perú y la conformación de una escuadra con unidades apropiadas, así como la formación de los futuros cuadros de marinos peruanos? Larga pregunta. Michelle, vamos a hacerle en dos partes. Yo respondo rápidamente y tú respondes rápidamente. Formación de marinos peruanos, la escuela naval estaba funcionando y siguió funcionando. La escuadra peruana, evidentemente, alguien dijo que abra la puerta. El primer objetivo de la escuadra nacional era no solamente tener el dominio de la franja que nos corresponde frente a la costa, sino el movilizar al ejército. No hay que ser muy majaniano en que solamente vamos a buscar una victoria decisiva. Hay que trasladar al ejército porque gana la guerra el que ocupa el territorio. Entonces, las expediciones, por ejemplo, a los puertos intermedios, que se llaman puertos intermedios porque están entre el Callao y Valparaíso. A esos puertos que están al medio son los puertos intermedios. Entonces, ahí se mandan las dos expediciones. ¿Y cómo se mandan? Caminando no llegan. Se mandan en buque, se mandan en nuestros transportes y se están protegidos por la fragata Prueba que se pasó al Perú, etc. Entonces, el Perú es consciente desde su nacimiento que necesita una escuadra para poder, digamos, mantener la integridad de su territorio. Eso es lo que quiero creer, porque hay muchos gobiernos que olvidan a la Armada, ¿no? Almirante, efectivamente, complementando su respuesta, es de que uno de los primeros decretos que dio José San Martín fue invitar a la juventud peruana, orimeña, para que ingrese a la flamante Armada peruana. Entre ellos, pues, tenemos a un marino brillante como fue Juan José Panizo y Talamantes, cuyo hermano firmó
el Acta de la Independencia, y también marinos como José María Salcedo, por ejemplo, una Claro. carrera en la Armada peruana total y muy buena. García del Y Postigo. efectivamente, aún se vivía momentos de conflicto. La declaratoria de independencia no significó el switch off, el apagar el proceso bélico contra los realistas, quienes aguantaron muy bien, tanto en el Cusco, tanto en el Callao y previamente en Ayacucho. Entonces, sí, yo creo que la lección que nos da como una forma de continuidad, y digo continuidad porque también, Almirante, creo de que no fue con un chasquido a los Thanos, a los que ven Avengers, que se creó o no el virreinato, perdón, el virreinato peruano, sino que la Marina peruana es heredera en hombres, en buques, en instalaciones de la española. Usted Y en mismo, Almirante, en el reglamentos. Museo Naval. Y en reglamentos, ¿no? Y de En reglamento. muchos aspectos, sí, claro. Por ejemplo, hasta 1890, con el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, usábamos las ordenanzas navales de 1802. Así es, y por eso se conservan tantos libritos de las ordenanzas navales, porque se guardaban como oro en polvo, porque eran los reglamentos que se usaban a bordo, que usaba la mayoría de órdenes, etcétera, ¿no? Marco, creo que ahí respondimos. Almirante, comandante Laguerre, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos algunas otras preguntas que vamos a hacer trasladarlas a ustedes al término de esta webinar para que puedan responderlas probablemente directamente a las personas que las han formulado. Permítame Perfecto. ahora, señor Almirante, comandante Laguerre, ceder la palabra al contraalmirante Antonio Vildoso. Muchas gracias. Almirante Francisco Yávar, comandante Michel Aguer. Realmente es un placer escucharlos, realmente creo que el auditorio se encuentra satisfecho del conversatorio del Bicentenario del arribo de la Expedición Libertadora, un 8 de septiembre de 1820, no solo por las razones históricas que lo motivaron, o las razones sociales, o de libertad, o independientemente sean cual fueren, sino también porque ustedes han demostrado un amplio conocimiento de la historia y han podido ser empáticos con cada uno, creo yo, de los participantes. Y realmente esta historia va a continuar, porque con este arribo de la Expedición Libertadora continuaremos en unas siguientes videoconferencias tocando otros temas afines que creo que vamos a seguir contando con el full y la totalidad de participantes como el día de hoy. Nuevamente, a nombre de la Marina de Guerra del Perú, a nombre de la Dirección de Intereses Marítimos, muchas gracias por sus intervenciones, Almirante Yávar y Comandante Laguerre. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches.